Muchas gracias. Pues la siguiente ponente es la doctora Mónica Falcón. Ella es experta en temas laborales y desarrollo sostenible empresarial. Cuenta con un doctorado en ciencias económicas por parte de la Universidad de París 8. Su tesis fue sobre política de empleo en la Unión Europea durante 10 años de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. Obtuvo certificaciones por parte de su Centro Internacional de Formación de Turín en diálogo social, condiciones de trabajo decente y productividad, migración laboral y cadena de valor, los sectores productivos en donde ha colaborado en materia de cumplimiento laboral, derechos fundamentales del trabajo, así como la implementación de sistemas, programas y acciones para prevenir, reducir y eliminar el trabajo infantil y trabajo forzado en sectores como la agroindustria de la caña de azúcar, turismo, maquila, servicios. Colaboró con la Organización Internacional de Migración en el diseño de cursos de reclutamiento ético de migración laboral, diseñadora y facilitadora de cursos, conferencias, seminarios en materia laboral. Actualmente colabora con la Fundación Panamericana para el Desarrollo como especialista en derechos laborales, asesora a la iniciativa privada en auditorías laborales en materia de los requerimientos laborales de acuerdos comerciales con el TEMEC y dirige el proyecto de capacitación y certificación de las personas trabajadoras del hogar, financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo. Bienvenida, doctora Mónica Falcón. Le cedemos la palabra. Hola, Liz. Muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenos días a todos y a todas que nos están acompañando. Pues antes que nada, nuevamente, pues reiterar ahí como el agradecimiento por la oportunidad de platicar y bueno, sobre todo, pues coincidiendo con amigas tan importantes como Katia, ¿no? Así que gracias también, Katia, por la iniciativa. Y justamente cuando platicamos no, bueno, perdón, yo ya me estoy lanzando así, pero no sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí, la escuchamos perfecto, doctora. Buenísimo, porque luego yo como dicen por ahí, agarro la velocidad. Ya quienes me conocen y más por acá. Cuando platicamos con Katia justamente de por qué sumarnos a este espacio y sobre todo pues esta temática, yo le comentaba a Katia que bueno, el enfoque que vamos a tratar va a ser un poco, digamos, un poco distinto a lo que solemos platicar y a lo que solemos dar. Y por una razón muy precisa. Si ya hace un momento la doctora Marta nos hacía muy puntual sobre qué datos todavía se tienen, que afortunadamente, a diferencia de hace 10 años, se han ido avanzando. Ya el sector cuenta con datos más específicos sobre la participación de la mujer en el campo. La realidad es que todavía, ¿no? Si consideramos los 51 ingenios que están trabajando actualmente y sus distintos campos, proveedores y toda la cadena, pues todavía creo que el reto está todavía amplio para precisar exactamente en dónde están las mujeres y en este caso qué pasa con las niñas en el campo cañero, ¿no? Entonces aquí la idea fundamental del día de hoy y de esta plática es considerar eso, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas en el campo cañero, con ese desafío de entrada del diagnóstico puntual y sobre todo con el propósito de poderles compartir lo que a nosotros nos toca desde el quehacer laboral de consultoría, desde el apoyo en mi caso, más hacia la iniciativa privada, más hacia los sectores productivos y por ahí esta parte. Entonces, lo que les propongo es una charla, sobre todo, básicamente en 4 aspectos. Por un lado, tomando en cuenta la perspectiva, que me parece también como muy importante desde dónde iniciamos o desde dónde miramos esto, algunos avances que se han dado, sobre todo pues, en materia jurídica, pero también muy interesante en algunos puntos de conocimiento, los desafíos que estamos actualmente teniendo y la perspectiva con el propósito de ahí como empatar qué nos toca hacer desde nuestra trinchera. Sobre todo, me parece que el día de hoy eh, eh, debemos recordar esa parte, ¿no? Nuestra lucha siempre está todo el tiempo. Gracias a muchas mujeres, a su lucha hemos tenido y hemos avanzado cuestiones muy importantes, sin lugar a dudas, pero todavía, ¿no? Restan muchas cosas que hacer
Y creo que la idea de hoy, precisamente con este diálogo y con este espacio, es también cómo sumamos, ¿no? Cómo sumamos y sobre todo a esas generaciones, y en este caso a estas niñas que queremos dar, qué idea queremos de dar del campo, sobre todo de la caña, hacia estas niñas, ¿no? Entonces, en tanto en materia, pues primero hay que colocarnos un poco desde dónde estamos mirando la infancia, ¿no? Eh, y yo podría decir, pues, desde dónde principalmente miramos nuestra propia infancia y desde dónde estamos mirando la infancia. Y creo que ahí es muy importante ejercicio donde debemos de partir y colocarnos, ¿no? Y tratar de ser también como muy objetivos en esta parte. Y creo que hoy más que nunca lo más importante me parece es que pues visibilizar e identificar que indiscutiblemente tenemos una problemática, ¿no? Que hay cosas que por ahí han avanzado más y que a nosotros todavía nos quedan retos fuertes. Entonces, de entrada, sí es verdad que se ha avanzado en un conocimiento, en un reconocimiento, pero pues aún siguen estas brechas muy fuertes y aún siguen estos mensajes, ¿no? Desde, pues son menores, desde que eres niña, desde que, pues como niña tienes que, o desde esta parte, ¿no? De todavía de esas prácticas en las que todavía se oscila decir, ¿no? De que, pues, ¿para qué estudiar si eres niña, ¿no? A esta otra parte, ¿no? Cada vez un poquito más fuerte y de voz propia de las niñas, ¿no? Eres tierna, eres valiente, eres especial, todo ese tipo de mensajes, ¿no? Que de pronto nos invitan a pasar. Y de que desde ellas mismas, ¿no? Desde niñas ya toman también como esta voz de decirse, pues sí, ¿no? Yo quiero ser qué. Y hay niñas, ¿no? En un contexto más amplio que quieren ser, pues ya hasta de blogger, pero pues también en nuestro campo cañero, pues ahí, por ahí todavía hay voces de una infancia y de unas niñas que quieren y asumir otros papeles, ¿no? No es erróneo todavía por ahí, pues, dejar de decir que, pues sí, escuchamos a niñas que quieren ser, por ejemplo, novias de sicario, ¿no? Sobre todo en unos contextos tan violentos. Entonces, por eso es muy importante primero ver desde dónde estamos viendo esto para poder también identificar y sobre todo lo que yo diría lo más importante, desde dónde podemos activarnos, desde dónde podemos ser proactivos hacia estas miradas o hacia dónde queremos. Sobre todo si queremos decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué imágenes queremos seguir viendo de nuestro campo cañero? Indiscutiblemente hacia dónde queremos llevar también nuestro campo cañero, ¿no? Y creo que ahí es el reto todavía importante. Son sujetos de derechos, ¿no? Principalmente, y creo que estas ideas entre usos y costumbres, que son muy buenas, que nos inculcaron valores, pero que también nos inculcaron ciertos hábitos en donde la mirada es desde esta mirada de adultos, ¿no? Cuando son sujetos de derechos y cuando también debemos incluirlos en esta participación, ¿no? Entonces, esta parte me parece también como muy relevante en el sentido de que, pues sí, el avance que se fue teniendo, digámoslo así, fue sobre todo en la parte, digamos, en la parte jurídica, ¿no? A lo largo de los años y principalmente, ¿no? Desde 1930, ¿no? Con la integración de la Organización Internacional de Trabajo, digámoslo así, incluso uno de los primeros derechos humanos que se reconocen a nivel internacional, ¿no? Es propiamente el trabajo. Y ojo, porque también cuando en esa época, con la industria, la revolución industrial y todas estas cuestiones también de guerra y posguerra, pues quienes estaban en las industrias eran muchos niños, ¿no? Entonces también cuando hubo esta participación activa de niños, sobre todo pues en estos procesos, empezaron a ver como estos desafíos de poder legalizar, de poner ¿no? En convenios, y cuando hablamos de convenios, acordémonos de que son esos instrumentos jurídicos que nos sirven de base no solamente para leyes nacionales, sino también para estos aspectos que para las industrias y para los sectores y también para el propio Estado debería de ser muy importante, que son los compromisos, ¿no? A los que nos referimos para regular nuestras relaciones laborales o regular pues estas partes que tienen que ver con el aspecto de
de nuestros procesos productivos, ¿no? Por decir algo. Entonces, en los convenios, el principal, por ejemplo, ¿no? En 1930 fue el del trabajo forzoso, ¿no? Un convenio que hablaba de cómo poner alto justamente a la explotación, justamente a la esclavitud, ¿no? En la que se forzaban a personas, incluyendo niños, ¿no? A trabajar, ¿no? Entonces, de ahí en adelante y hasta hoy, pues han sido varios convenios internacionales, sobre todo se reconocen 8 fundamentales, que son los convenios fundamentales del trabajo, y que son la base, digámoslo así, para poder edificar de ahí relaciones laborales dignas y para ahí poder edificar lo que es hoy día y que se escucha mucho y que sin embargo se está perdiendo el sentido cada vez más, que es el tema del bienestar de la persona, ¿no? De la persona trabajadora y de su familia. ¿Y por qué puntualizo en esta parte? Porque todo este marco jurídico, pues evidentemente en el aspecto de trabajo, pues ponía mucho énfasis, sobre todo en este aspecto que todavía pareciera y de pronto con días como hoy en que nos recuerdan en qué condiciones vivimos y en qué condiciones trabajamos, pues pareciera todavía aspiracional el aspirar a una dignificación laboral o el aspirar a un trabajo digno, ¿no? La anterior exposición todavía mostraba fotos de mujeres cañeras, cortadoras, sembradoras, evidentemente orgullosas y evidentemente porque su trabajo es la identificación con la que se ponen en su sociedad, con la que se ponen con nosotros, pero en unas condiciones que me parecen todavía muy retadoras como para poder dignificar esa labor tan importante a la que se hacía mención, ¿no? Entonces, esos convenios son muy importantes y son como estas bases y también son, ojo, requerimientos a hoy día de acuerdos laborales y de cuestiones como que son fundamentales, sobre todo para sectores como en el caso de la caña que están, ¿no? Desde hace varios años ahí muy mirados en qué están atendiendo en el campo cañero, y bueno, más cuando hay una participación no digna de niñas y niños en actividades laborales, ¿no? Y hay declaraciones y hay instrumentos y, bueno, declaraciones de empresas, de estados, de organismos, etcétera, etcétera. E incluso, ¿no? Ya les decía, bueno, pues estos convenios, ¿no? El trabajo forzoso, los convenios de atención al tema de trabajo infantil, de la edad mínima, el tema de las peores formas de trabajo infantil, y ojo, porque seguramente se va a ratificar este año o está por ratificarse lo del convenio el reciente, el convenio 130, el de violencia laboral. Vamos, que por leyes podríamos decir ya, ¿no? Como si por decreto desapareciéramos la pobreza y por si decreto desapareciéramos estas inequidades, ¿no? Pero digámoslo así, incluso también está lo que es más importante en términos de la infancia, ¿no? Que es la declaración de los derechos de los niños, esa convención que a finales de los años 90 surgió y que es la base fundamental para poder ahora sí que entender y hacer partícipe y practicar precisamente de lo que es el principio del interés superior de la niñez. Y ojo, porque también nuestro Estado mexicano lo reconoce en la Constitución y es justamente lo que nos debe de dar la base como para poder actuar, como para poder medir qué tanto estoy haciendo partícipe para que esta mirada que decíamos de la infancia realmente sea como, como que como hacia dónde la queremos ver, ¿no? Todavía, ahorita no voy a poner calificativos, pero los quiero llevar como en ese aspecto. Entonces, esta convención sobre los derechos del niño es muy importante, decíamos, porque pues es la base jurídica fundamental como para el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, como actores sociales activos, como actores que tienen que escucharse y como hacer ejercicio de sus derechos. Y fíjense que esa convención también tiene un comité técnico especializado que en diversos años hace análisis y hace recomendaciones a los países sobre la importancia de la infancia, ¿no? Entre las recomendaciones hay una recomendación 7 que me parece muy importante, que nada más aquí traje un par de puntos que hay que recordar, y uno que mencionaba sobre el reconocimiento de los niños, decíamos, como sujetos de derechos, y también lo del interés superior a la niñez. Particularmente, también, ojo, porque hace énfasis de que sí, hay un reconocimiento sobre costumbres, prácticas locales que deben de respetarse, en tanto esas prácticas locales no vayan en contra de esos
principios de esos derechos que tienen los niños como sujetos de derechos. Es decir, ejemplo de hoy, el matrimonio forzado, que justamente el matrimonio infantil es una de las 10 insignias con las que hoy se lucha, con las que hoy también se va a manifestar y se va a protestar, ¿no? En contra del matrimonio infantil que es forzado y que pues también es una de las violaciones más gravosas que pueden tener las niñas y que marcan definitivamente su destino, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pone mucha atención sobre ciertos factores, ¿no? De vulnerabilidad, digámoslo así, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? En este par de puntos en donde hemos avanzado, eh, en estos puntos en donde hemos avanzado también está el tema del involucramiento del sector privado, ¿no? En ese sentido, pues obviamente con estos acuerdos comerciales y con estos requerimientos laborales que independientemente de dónde se hayan surgido o quiénes hayan surgido, nos puntualizan ahí la importancia de lo que es, en este caso de la abolición, por ejemplo, del trabajo infantil, que no podemos hablar de las niñas del campo del cañero sin hablar de este tema de trabajo infantil, ¿no? Y evidentemente el no cumplir con esto pues trae repercusiones que el sector pues ya lo sabe y que bueno, aquí no voy a puntualizar, pero que evidentemente es muy importante que productores, sobre todo que organizaciones cañeras pues sigan sumando hacia esta parte en pro de su propia cadena de valor, ¿no? Pero creo que una de las cosas como las que todavía no por ahí no exploramos y que me parece como muy interesante a subrayar es el tema del conocimiento sobre la primera infancia. Y fíjense que ahí no solamente por el tema de que en la primera infancia a nivel de la neurociencia, de lo que nos dice sobre el aspecto importante del impacto que tiene en los primeros años del niño en el comportamiento social y educativo, sino también en lo que ello puede repercutir en el futuro, ¿no? En su aspecto de salud, en su aspecto de desarrollo. Interesante, por ejemplo, que algunas latitudes, ¿no? Como por ejemplo una Dinamarca o esos países que, por ejemplo, le apuestan a esa mirada del campo desde esta parte del conocimiento. Y ahí, por ejemplo, hay unos ejemplos que pareciera como puntos estratégicos también como para mirar, ¿no? Hay preescolares forestales, ¿no? Lo que les llaman eso. ¿Qué significa esto? No es otra cosa más que estas escuelas forestales en las cuales niñas y niños van y aprenden en el campo y desarrollan otro tipo de actividades. Pero también están estos avances hacia la sostenibilidad, ¿no? Hacia la infancia. Y ahí, por ejemplo, hay países como Asia, ¿no? El propio Singapur, de manera particular, han apostado hacia varios pilares, entre ellos la infancia, la educación, el empleo, como independientemente de colores, independientemente de administraciones sexenales, son pilares fundamentales que a lo largo de 15 años pues los hicieron hacer una economía fundamental, ¿no? Y otra de las cosas importantes, ponen énfasis en la infancia como una estrategia para el desarrollo económico y como incluso pues para la propia generación del capital humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, regreso un poquito a esta participación de los preescolares forestales, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de este tipo de ejemplos de escuelas o de partes educativas, más allá de que si llegan a aprender o a leer los niños a los 7 o a los 6, 7 años, lo importante es que en los primeros años, con el contacto del campo, con el contacto de lo que miran, empiezan a desarrollar estas competencias que después se les dice así, o estas formas, estos valores que es la solidaridad, la cooperación, por ejemplo, y la empatía, ¿no? Pero ojo, porque también por ahí hay otros espacios interesantes que tienen estos países, ¿no? Estos espacios Higi, ¿no? Otros de los espacios que, por ejemplo, se reconocen en países escandinavos. ¿Y qué es otra cosa más que un espacio en el que se da la familia como para precisamente hablar sobre o conversar sobre qué pasa con ellos, sobre recuerdos bonitos de la familia, sobre cómo dejar de discutir, incluso cómo hablar de cuando uno se siente estresado, ¿no? Como papá, los niños, ¿no? Entonces, esos espacios familiares hasta hoy día, ¿no? Siguen siendo como muy reconocidos. ¿Y por qué menciono estas partes? Porque, bueno, pues esto llegó hacia estas partes de políticas importantes en donde hay incluso un reconocimiento para la paternidad
paternidad afectiva y efectiva, también hay un reconocimiento, evidentemente, o hoy día se aplica o se impulsa a que haya precisamente estas conectividades, ¿no? Nos decían, las mujeres cañeras, sembradoras y demás, además de la jornada, ¿no? Como el resto de las mujeres, además de la jornada que realizan, tienen que hacer las labores del trabajo del hogar, ¿no? Las labores domésticas, o sea que es una doble jornada. Las políticas que se están impulsando, sobre todo en estos países, pues hablan justamente de esto, ¿no? De cómo balancear este tipo de jornadas. Entonces, en ese sentido, por tanto, la Convención de Derechos de los Niños es una cartilla importante, digámoslo así, o una primera punto importante, no solamente del reconocimiento de los derechos del niño y de la protección integral, sino también, ojo, es la base que pusieron, sobre todo México, en la Constitución y está reconocido en el artículo 172, el interés superior de la niñez. ¿Y qué es el interés superior de la niñez? No es otra cosa más que garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños de la forma integral. El Estado tiene esa obligación y esa garantía. La convención es también una manera de poder abordarlo desde la parte de la empresa, desde la parte de los 51 ingenios que tenemos en el sector cañero, por ejemplo, y que a partir desde esa cadena de valor y a partir de esa importancia es una manera también de poder explorar qué se puede hacer, ¿no? Desafíos, sí, hay varios. Evidentemente porque las niñas y los niños aprenden, sobre todo aprenden a partir de esta imitación, de este mimetismo, a funcionar sobre la base de esos parámetros, o sea, no realmente es pues, lo que ven, es lo que aprenden, ¿no? Esto de la violencia, ¿se acuerdan? Con lo que mencionan los expertos, es la violencia es aprendida, no es nacida, no es un ADN. Y para nosotros la violencia, lejos de pasar ya a ser tolerante, ya parece ser que nos adaptamos y es muy riesgoso, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde queremos ver con esto? Es que si hay en todos estos aspectos rurales y que si el 50% de las mujeres que trabajan de los 27.4 millones de trabajadores en aspectos rurales, el 57% de las mujeres están ahí, hay que ver esa perspectiva, ¿no? Hay que poner énfasis en esta parte. Sobre todo, considerando que por ahí hay 25% de niñas que están entre 0 y 11 años y que 8 de 10 mujeres no tienen en sí un trabajo, no reciben una remuneración, ¿no? Y todavía por ahí, ¿no? Si destacamos así como en números, solamente en el caso de las mujeres que trabajan en el aspecto rural, únicamente el 9.5, o sea, una cosa pequeñita, el 9.5 son las que pueden permitirse no hacer trabajos del hogar, o sea, para una jornada extra, ¿no? El resto no solamente, ¿no? hacen esos labores en el campo, sino también regresan. Y las niñas están ahí también evidentemente cuidando, evidentemente participando en la colaboración. Entonces, en ese sentido, para ir poniendo, como subrayando esta parte, que me parece que voy a tiempo, porque luego me están diciendo ahí del tiempo, pero me parece que voy al tiempo, ¿o hay alguna anotación del tiempo, Liz? Bueno, estamos en tiempo todavía. Bueno, sí, yo aquí midiéndome en el tiempo y ya de pronto vi ahí un mensaje y ahí. Bueno, entonces, el aspecto importante, lo que quiero subrayar de esta parte rural es, y de las niñas en el campo, es que indiscutiblemente cuando las mujeres juegan un rol fundamental en la transferencia de lo que es pues usos y costumbres, en lo que es también la cultura, pues evidentemente también transmiten estas partes que son de brechas de género muy, muy importantes, ¿no? En relación, por ejemplo, con relación a los niños, en las niñas todavía hay una carga más, porque se espera de que tienen que participar en las labores del trabajo del hogar, del trabajo doméstico, digamos, de las responsabilidades de casa, de los cuidados, y que además tienen que hacer pues esas responsabilidades de apoyo. Pero incluso imaginen que en el campo cañero, ¿no? Cuando de pronto se cuestionaban o cuando de pronto escuchábamos a las niñas, ¿no? En los albergues, porque sobre todo es ahí donde se encuentran, aunque también en el campo llegamos a encontrar de pronto niñas, no quizá haciendo las labores más pesadas, pero sí llevando el lunch y sí acompañando a los papás y sí acompañando, y eso cuando hay papás, porque mucho de la participación de las mujeres en el campo ha sido porque los hombres pues se han ido, ¿no?
Entonces, en este sentido, pues las niñas muchas veces se quedan en albergues o hacen las actividades de cuidado de los más pequeños, también lo de las limpiezas, ¿no? Y son las que también ponen en más riesgos, ¿no? Esas niñas, ¿no? Por ahí se escuchaba alguna expresión, las chicas del azúcar, ¿no? Como diciendo son las más fáciles, las más vulnerables, son las más invisibles, ¿no? Al ver esta parte. Y hay estos factores, esto, ¿no? Que nosotros llamamos como estos factores que ya están, ¿no? Factores de vulnerabilidad que ya están por las propias brechas que ha tenido el país, por las propias momentos que ha tenido el país en cuanto a la falta de desarrollo, en cuanto a la discriminación y todo esto, estos factores a los que el Estado, no solamente el Estado, sino también el sector privado, la sociedad civil, todos deberíamos de contribuir, pero que especialmente es el Estado, y cuando hablamos del Estado no es solamente el gobierno, es el que debería de impulsar estos factores para ir mitigando. Si a estos factores le sumamos lo de usos y costumbres que tenemos en campo, pues ahí se va convirtiendo en un círculo que eso que pudiera ser aspiracional y que hay en otras latitudes, que sí existe, pues acá pues lo convertimos en grandes desafíos, ¿no? Y tiene un impacto muy importante para las niñas en su salud, en su seguridad y en su educación, ¿no? Son precisamente las niñas las que pues tienen que asumir esos roles, no solamente decíamos de género, sino también tienen que asumir esas cargas, ¿no? En las que se hacen con una mayor responsabilidad. Y entonces, cuando decimos o cuando les preguntamos qué quieren ser de grandes, pues regularmente pueden llegar a pasar esto, ¿no? Hay niños que tienen la oportunidad de pronto de ir a una escuela y de pronto de tomar educación y de pronto dicen, bueno, pues yo a lo mejor quiero ser ingeniero, sobre todo cuando tienen muy cerca a los ingenieros de campo o ven muy de cerca lo que hace el ingeniero de campo y toda esta parte, ¿no? Y las niñas sueñan con ser maestras de kinder, sueñan con ser educadoras, que no está mal, eso está muy bien, no pasa nada. Pero estas aspiraciones de poder hacer más cosas, de poder empoderarse, y ojo cuando decimos la palabra empoderamiento, porque también se ha vuelto de pronto como, ¿no? Como un miedo a poderla aplicar, y el empoderamiento no es otra cosa más que creernos que es posible, ¿no? Que es posible de hacer esta parte, de poder subir hacia esta parte, pues las niñas quedan ahí y precisamente por ahí, porque de pronto llegan a escuchar de que, ay, es que tu papá o es que él como trabaja le tienen que dar mejores cosas o hay una especie de masculinidad, de hombría todavía en el sector que pues está complicado. Y pues obviamente conviven con esta otra cara, ¿no? Del campo violento, del campo tomado por la delincuencia y pues ustedes, no sé si bien lo han escuchado, pero bueno, por ahí hay un artículo incluso de una niña sicaria, ¿no? Que a los 10 años pues tomó esta parte y es una de las partes fuertes y duras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Para ir cerrando con nuestra perspectiva, si decimos que la etapa de la infancia, la etapa de la niñez es una de las más importantes y quizá en la primera infancia no importa mucho el género porque finalmente los grandes, ¿no? Cuando están acompañados, son los que toman las decisiones. Esto va a ir cambiando evidentemente cuando va avanzando los niños por la posición, obviamente, y por la aparición, digamos, en la toma de decisiones de diferentes aspectos, ¿no? Y evidentemente ahí va muy subrayado el tema de género, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que necesitaríamos es partir de que, primero, de definirlos como sujetos de derechos, ¿no? Y dejar de tomarlos como únicamente objetos de políticas asistencialistas. Yo creo que también esa es una de las cosas fundamentales en las que el campo ha sido muy, muy adolorido de esta parte, ¿no? Una cuestión es tomar una política asistencialista por un periodo, pero de ser perpetuado y de ser constantemente usado, bueno, pues ya hemos visto los impactos perversos que pudiera tener al respecto, ¿no? Entonces sí necesitamos ir reconociendo o ir midiendo esta problemática, ¿no? Y para ir midiendo la problemática, o sea, no podemos no negar que, por ejemplo, ¿no? Un aspecto fundamental, el tema del trabajo infantil, digo, ya no lo decimos nosotros, ya hasta el propio sector ya lo dice y ya lo pone como un tema de riesgo, ¿no? Entonces, eso es fundamental en el tema de cuando hablamos qué mirada, qué queremos como esa mirada, esa infancia hacia el campo, pues lo que queremos, pues no podemos negar esta parte.
ya voy a ir cerrando. Entonces, en ese sentido, ojo, porque con esta perspectiva, con esta parte pandémica, evidentemente el trabajo infantil va a aumentar, ¿no? Y si hay una relación entre la pobreza y si la pobreza ha subido, pues ya se dice que vamos a ir por ahí de ir avanzando al 5% al tema de trabajo infantil. En el caso del trabajo infantil, ojo, no me voy a poner mucho en esta parte, pero un poco por el tiempo, pero sí quiero dejarles como muy claros, cuando hablamos de trabajo infantil hay varios matices, ¿no? Hay varios matices. Y es importante que cuando se aborde el tema de trabajo infantil, se aborden todos esos matices. Y si por algo ya habíamos, ¿no? Y lo subrayo, porque si ya habíamos avanzado, si el sector ya había avanzado a reconocer que el trabajo de la agricultura de caña es un trabajo peligroso simplemente y nada más por las labores en las que se realizan, por las condiciones en las que se realizan, y aunque sean adolescentes y aunque sean padres, nadie negamos que están ahí y que las niñas también están ahí, pero que sí tenemos que considerar qué condiciones están, ¿no? Nuevamente. Entonces sí es un poco como hay cosas que ya el sector ya tiene, ¿no? Y ahí yo se las dejo en la presentación porque ya lo tienen, ya han ido avanzado, hay muchos ingenieros que también han ido avanzado en este aspecto, pero sí es importante reconocerlo, sobre todo porque aunque se ha avanzado en el reconocimiento, ahora sí, como dice en la práctica y en la dinámica, todavía ahí tenemos ese largo trecho, ¿no? Entonces, la magnitud, digamos, que tiene o que tendrá el tema de trabajo infantil, sobre todo para las niñas, es todavía muchísimo más importante y va a ser mucho más significativo en el sentido de que son las niñas las que asumen el tema del cuidado, el tema del trabajo doméstico, digamos, del trabajo del hogar o del trabajo del albergue, ¿no? Cuando son trabajadores migrantes, ¿no? Entonces son a ellas a las que se les repercute más y son a ellas las que están en mayores riesgos. Evidentemente hay una asociación grande entre el trabajo infantil, la explotación laboral, entre la explotación sexual, entre temas, todas esas circunstancias. Eh, a ver si hay tiempo, si no hay muchas preguntas y si hay tiempo les paso este videíto y si no, aquí se los dejo, de que incluso en países como en Bolivia, en donde se reconoce el tema de trabajo infantil, me parece bien interesante ver este artículo, ver este video, de qué es lo que dicen los niños cuando están trabajando y cuando están pues legalmente aceptados, ¿no? Entonces sí, ¿De para cuánto ir tiempo es el cerrando, video, doctora? Perdón que eh, la interrumpa. no, 3 minutos, o sea, son 9 minutos, pero no, yo nada más lo pasaría del 9 al 11, ¿no? De 9, dos Sí, minutos. sí, sí lo puede poner. ¿Sí lo puedo pasar? Ah, Sí. buenísimo. Vale la pena porque de pronto, sobre todo hoy que estamos en esta parte de la que de pronto, eh, pues, cuestionando que es válido, qué estamos haciendo con los niños. Ay, no sé si ahí están viendo mi pantalla. Ay, perdón, se me cerró. Entonces, este video, o digamos, este reportaje es, ahí está, y ahorita otra vez. Ahí está. Este reportaje, que espero se escuche, a ver, y lo voy a avanzar, y es en el minuto, a ver si escuchan. Entonces, en Bolivia, como ustedes saben, el trabajo infantil es legalizado. ¿Sí se escucha? No, no lo ¿No se escuchamos. escucha? No, no se escucha. Es que creo que ahí va a ser por el tema del Zoom. No sé si se vayan a escuchar, creo. ¿Ahí? No. Mm, No. un segundo, último intento. Y está, es que si no le pongo compartir el sonido, pues no, ¿verdad? Ahí está.
piensan que tenemos tal vez el modelo de otros países. Legalmente, el presidente cedió a su presión, convirtiendo a Bolivia en el primer y único país en legalizar el trabajo infantil. Pero este febrero, el sistema judicial del país declaró inconstitucionales ciertas disposiciones en la ley de 2014 que anteriormente permitían que niños de 10 años trabajaran, aunque todavía permite el trabajo a partir de los 12. Para estos adolescentes que los representan, significa quitar la protección a los menores que continuarán trabajando ilegalmente. Lo malo de nuestro Estado o del gobierno es que piensan que tenemos tal vez el modelo de otros países extranjeros donde esta situación tal vez no puede pasar, donde hay una economía más estable. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que salir a trabajar? Tenemos que ser el apoyo para poder tal vez sustentar nuestro hogar. María Agustina Varias está detrás de una campaña para garantizar que los niños que trabajan todavía vayan a la escuela. Van de puerta en puerta para visitar a las familias. En esta casa, los 2 hijos mayores salen a trabajar para permitir que los más pequeños vayan a la escuela. Miriam tiene 15 años. Sus largas horas como mesera la están agotando. Bueno, se siente feo, ¿no? Que tu hermanita vaya a trabajar cada día. Mi mamá igual. Bueno, era parte es parte del, ahí está. Sobre su progreso. Un poquito siempre están bajo, ¿no? Eso viene desde la casa, yo creo que no les controla a algunos, ¿no? Los papás, ¿no? Los que se van al trabajo y vienen a la escuela así por así. Algunos observan. Bueno, una disculpa ahí, creo que más bien falló ya mi internet, pero bueno, vamos a escuchar esta parte que para mí era como importante. Por un lado, el tema en este caso ustedes saben, en América Latina hay un sindicato de trabajadores de niños, y es importante también escuchar esta parte, ¿no? Pero lo que no dejamos también de subrayar es las condiciones, ¿no? Y un poco también lo que comentaba la chica de 15 años, ¿no? Que pasa todo el día trabajando y que pues difícilmente los niveles escolares. Entonces, es otra vez hacia dónde queremos llevar nuestra digamos, la infancia, ¿no? De nuestro país, en ese sentido, en dónde queremos ponerla, ¿no? Y sobre todo hacia el tema del campo. Entonces, en ese sentido, para ir poniendo esta parte, sí, por supuesto que la presentación tiene todos los ligas y todos los links, porque incluso también lo que me encantaría compartirles, pero ya veremos si no después. Pero miren, esta parte aquí hay un video de estas escuelas de bosques forestales que ahora, por ejemplo, empezaron en países escandinavos y ahora pues también en España, y no dudo que en México ya la haya, pero el problema es que es eso, ¿no? Va hacia la parte exclusividad y hacia la parte privada y otra vez, ¿no? Esta parte. Pero lo interesante de esta mirada me parece lo más importante y lo más enriquecedor, y que es algo que conecta con la gente que está en campo y que sabe, es cómo miramos la naturaleza, cómo se mira, cómo se aprecia hacia la naturaleza. Y una cosa es yo aprender con la naturaleza y qué es lo que le debo aprender, y otra cosa es que por la naturaleza y falta de condiciones sea explotado, ¿no? Entonces ahí creo que la frontera debe ser como importante de separarla, ¿no? Entonces, en este tipo de escuelas, por ejemplo, ¿no? De bosques forestales que le llaman, apuestan al currículum del niño en favor de la naturaleza, en favor. Digo, es muy rápido, pero es una realidad, ¿no? En muchos otros países, por ejemplo, niños estudian el campo y se vuelven doctores en toda esta parte, digo, también en esta parte, y regresan al campo justamente a poner estos aspectos. Entonces también es un poco hacia dónde queremos impulsar esa mirada del campo cañero, ¿no? Entonces, en estos aspectos me parece que los modelos educativos de niñas, niños y adolescentes, digamos, siguen estando
basados, ¿no? Posiblemente en esta mirada, ¿no? Todavía hoy escuchamos alrededor del campo cañero, ¿no? Pues no tanto un orgullo por ir a trabajar al campo cañero, ¿no? Es una necesidad. Y creo que, o sea, sí hay un orgullo en cuanto a identidad y en cuanto de labor, pero no es ese orgullo de poder saber que están en un trabajo con condiciones dignas o en condiciones dignas, ¿sí? Es un poco como esa brecha que me parece como interesante de ver. Es posible y sí es viable y hay resultados de que cuando el campo, cuando la política agrícola le apuesta a las mujeres, y en México ha pasado, ¿no? Ahí también les puse un ejemplo de un caso de una organización, que cuando se empoderan, por ejemplo, a las mujeres particularmente, pues ganan muchísimo en temas de productividad y ganan muchísimos en temas sobre todo también de la mitigación del trabajo infantil, ¿no? O de la mitigación de esta explotación laboral en las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Se rompen esos patrones de desigualdad de género y evidentemente también pues esas hijas e hijos pues pueden aprovechar más las oportunidades para esa educación que pues en México también evidentemente con esta brecha que tenemos de infraestructura pues yo entiendo que es una parte complicada, pero no es una justificación para que sigamos como no hay escuela, como no hay infraestructura, que pues, se venga al campo a ser explotado o a colaborar, ¿no? Entonces creo que ahí hay una matiz importante como a ver y pues varios puntos, ¿no? Como en este cierre. Primero, decirles que evidentemente cuando uno quiere rastrear como cuáles son las condiciones en las que están las niñas en el campo, pues aún en el campo cañero, en nuestro campo cañero, pues uno quisiera decir que están en esas escuelas preescolares aprendiendo a tratar el campo, no, están replicando estas condiciones, están todavía siendo más vulnerables por estos factores que como sociedad, que como Estado nos han atacado. Entonces, por eso creo que sí es muy interesante y muy importante hacia dónde le puede mirar y hacia dónde le puede apostar todavía más el sector. El sector avanzado, indiscutiblemente. Hay diagnósticos, ya los han tenido, ya se han conversado, pero creo que todavía hay un trayecto muy, muy amplio en esto de la brecha de género que tiene el sector, ¿no? Primero, el tema digamos, de las características específicas, ¿no? Del trabajo de las niñas rurales. En ese sentido, sí, o sea, cuando estamos tratando de prevenir, eliminar, reducir el tema de trabajo infantil, sí también tenemos que tomar en cuenta esas características en las que están esas niñas que están colaborando, porque aunque no reciben una remuneración económica, están ahí o cuidando a los menores o están atendiendo las tareas de los albergues cuando son trabajadores temporales o cuando son permanentes o están en el área, están atendiendo pues de todas maneras los cuidados del hogar y están ayudando y hay que comer, no tanto porque a los otros hay que darles más, porque son los que están trabajando más fuertes como si ellas no estuvieran trabajando, ¿no? Cuando llegan a ir a la escuela pues y están colaborando pues su rendimiento escolar es menor, ¿no? En ese sentido. Y qué decir de la deserción escolar que nos dejó esta pandemia, ¿no? Los niños y las niñas sí reciben, digamos, un trato bien distinto, ¿no? Entonces, sí es importante impulsar esa transformación de roles de género. O sea, y para hacer esto hacia el campo, también el ingeniero tiene que comenzar y también las organizaciones productoras tienen que comenzar. Y en ese sentido, tienen que abrir los espacios a las mujeres productoras que sí han abierto, no lo dudo, pero para tomar esas decisiones, para tomar esos liderazgos todavía, ¿no? O sea, son 51 ingenios. Me podrán decir que sí han avanzado en 3, 4, 5, pero en esos 51, no, porque si no ya se hubiera hecho otro impacto. Sí ayudan los temas de sostenibilidad, los temas de certificación, sin duda, porque los obligan, porque afortunadamente el mercado les está obligando. Pero no nos tiene que obligar el mercado, o sea, nos tienen que obligar lo que estamos haciendo como sociedad y lo que estamos poniendo al campo cañero, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, la transformación de roles creo que es fundamental. O sea, sí debe de haber esa paridad. Los hombres tienen que aprender a que su trabajo es importante en el trabajo del hogar, en el trabajo doméstico. Y pues evidentemente esta perspectiva de género con la participación de mujeres rurales. Estas mujeres que, por ejemplo, se han identificado como orgullosas de estar colaborando, de estar laborando, bueno,
¿no? Indiscutiblemente pueden ser también parte de esas imágenes a las que queremos llegar. Pero insisto, la primera mirada es desde dónde estamos viendo la infancia cañera en el sector, ¿no? Desde dónde se está midiendo, desde el adulto, desde el asistencial, o también los estamos haciendo partícipes. Y la otra sobre las mujeres rurales e indígenas indiscutiblemente requieren de mayor apoyo, ¿no? Por esta brecha ya de estos factores de vulnerabilidad. Y pues lo más importante, los ingenios deben también como apostarles, las organizaciones cañeras, los productores, las representaciones, como este interés superior de la niñez, que no se habla, no se dice, y que a veces hasta trastoca, pero que es un principio con el que tenemos que estar ahí conciliando, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir, por supuesto, la presentación y las ligas, pero hay cosas maravillosas que en otras latitudes le han apostado a una mirada distinta al campo para hacerlo más sostenible y para que de verdad se acerquen. Ustedes tienen un tema abierto y enorme de falta de recursos humanos en el campo, cada día menos, etcétera, etcétera, pero tampoco a veces no hacen mucho como o todavía no se hace demasiado, digamos así, como para traerlo. Y creo que la mirada de la mujer en ese sentido es como muy valioso. Entonces, por ahí la voy a dejar para ir parando y para hacer esta conversa. Y perdón si me pasé unos minutos, Liz. Muchas gracias, doctora. Estamos en tiempo y vamos a tener un espacio breve para algunas preguntas. Primero de la doctora Katia Figueroa, dice: felicidades, Mónica, por tu maravillosa presentación. Hay dos preguntas. ¿Hay casos de matrimonio infantil en las niñas que están relacionadas con el sector cañero? Sí, o sea, digamos, no precisamente no per se del sector cañero, no es por el propio sector cañero, pero sí se dan los casos, sobre todo por el tema, digamos, de ciertos usos, ciertas costumbres de ciertas comunidades, ¿no? No hay como tal una numeralia hacia el sector cañero. De hecho, el sector cañero apenas, no hace muchos años, empezó ya a entrarle en serio a identificar el tema de la participación de niñas, niños y adolescentes. Se sabía que ahí estaban, pero no se tenía como números. En el campo, los registros, los que los tienen son los cabos indiscutibles y los ingenieros de campo, pero no hay como un rastreamiento, un registro más allá de los estudios, evidentemente, que ya se han tocado aquí. Pero sí hay unas coincidencias por algunas comunidades que migran, ¿no? hacia el campo cañero, pero no es numeroso respecto hacia ciertos estados o hacia ciertas etnias, sobre todo las que destacan en el estado de Guerrero, ¿no? Por esos usos y costumbres, digámoslo así. Hay otra pregunta de Juan Roberto. Dice: buen día, Mónica. Yo insistiría respecto desde mi perspectiva precisa, generar los procesos que permitan que el empoderamiento pueda surgir desde el propio ser humano, sin diferenciar por género y no como un toque mágico de quién se supone tiene el poder para empoderar. Claro, ahí tiene un punto, ¿no? Hola, Juan Roberto. Y creo que ahí indiscutiblemente nuevamente el tema del diálogo en estos aspectos. Primero entender eso que entendemos hoy día por empoderamiento, ¿no? Porque incluso hasta la propia empoderamiento, hay palabras que por los usos poco eficientes y poco impactantes, desde mi punto de vista, se han hasta prostituido en el sentido de quitarles el sentido. Uno es el empoderamiento y el segundo es el bienestar. El empoderamiento en el sentido del cambio, en el sentido de poder creer que sí es posible, que yo puedo avanzar, aún con todos estos factores vulnerables que tengo. En la infancia, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, no importa si eres hombre o si eres mujer, porque quienes deciden son los mayores, indiscutiblemente, pero eso en la primera infancia, en los primeros años. Pero a partir de los 6 en adelante, empieza a ser importante el tema de género. Y pues no podemos negar evidentemente que las mujeres tenemos ahí una brecha enorme, enorme por el quehacer de doble jornada que ella trae, por estos factores que digo yo que sobre todo el Estado, y por qué el Estado, y no solamente hablo del gobierno, de estas instituciones, de todo lo que en la figura del Estado se lleva, es porque pues finalmente él es el garante de eso, ¿no? Y lo que ha pasado es que se ha roto muchas instituciones, y no desde sexenio, desde mucho antes, ¿no? Se han roto varias cosas. No hay un
aceptan, no hay un acuerdo para que realmente la infancia sea algo que deba de protegerse, no solamente por políticas asistenciales que deben de ser temporales, sino porque debe de ser permanente una educación, ¿no? Permanente, que llegue realmente a esas infraestructuras, y creo que por ahí, o sea, coincido contigo en el sentido de que más allá de que de, 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 de por dónde y del empoderamiento, sí, pero sí pero sí es importante la perspectiva de género, sobre todo si queremos hacer esta mirada, y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos también en un sector en donde pues las mujeres, digo, al rato vamos a escuchar a la gerente, ¿no? Que siempre ha destacado de los últimos años, pero ¿y dónde están más las gerentes? ¿Dónde están más las mujeres, ¿no? Y no es un tema combativo, es un tema de igualdad sustantiva, pero todavía estamos lejos de eso, ¿no? Muchas gracias, doctora Mónica, muy clara su respuesta. Voy a hacer algunos comentarios del chat y después le vamos a dar la palabra a la doctora Marta García, que parece que quiere hacer algún comentario. De parte de Claudia Martínez dice, debemos ser realmente incluyentes y apoyarnos entre nosotras. Es vital hacer un programa desde este lado de la industria para hacer equipo con todas esas niñas que están en el campo, comprometernos con nuestras niñas y sumar a toda la cadena, como dices, agregar valor a la cadena. Gracias por compartirnos estos datos para ver la infancia cañera con todos sus matices. Y no sé si quiera abrir en este momento el micrófono a la doctora Marta para comentarnos. Sí, gracias. Bueno, una cosa rápida sobre el tema de los registros. Pocos sectores, si no es que el único, posibilitado para llevar registros puntuales es el agroindustrial, solo que no sé por qué no se ha tenido voluntad política para diseñar un sistema de registros. Cuando yo empecé hace 10 años, o sea, no había ni un solo dato de nada, o sea, por ahí estaba el padrón cañero, por acá, pues sí, creo que tenemos una lista y ahí vete con todos los cabos a preguntar de dónde viene la gente, cuántos y no sé qué. Y hoy día sigue igual, o sea, digo, se precia de estar puntualmente con los registros productivos. Y eso desde el siglo XIX es lo que caracteriza, ya nos lo decía el maestro en sus libros, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del autor, clásico de la historia de los ingenios, que además también necesitamos actualizar porque pues se quedó antes de la construcción de los últimos ingenios, etcétera. Pero vaya, es tan sofisticada la estadística de productividad, de producción, perdón, que contrasta con la carencia de datos en términos sociales. O sea, eso ya lo he escrito, ya lo he dicho, y bueno, no hay manera de que esto tenga eco en algún lado, ¿no? Ni siquiera en la Secretaría, ni siquiera en CONADESUCA. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer ante esta omisión, ¿no? Ahora, muchos sostienen que para la intervención hacen falta números. Yo no creo que hagan falta números, ¿no? Sabemos dónde están, quiénes son, y tenemos perfiles de trabajadores, y los pocos o muchos datos que haya, ¿no? Con eso se puede actuar en determinadas regiones. Pero yo sí veo esa dificultad y la falta de voluntad política para trabajar en un sistema de registro de movilidad. Yo esto lo he estado mencionando y publicando incluso de esta terrible omisión que hay de los jornaleros en general del país que se mueven y nadie sabe dónde se mueven, ¿no? Cómo se mueven, si regresan o no regresan, si se pierden en el camino, etcétera. Bueno, ese es un dato. El otro es que falta también que hacer estas políticas transversales a nivel gerencial sobre género y derechos humanos. O sea, eso se está aplicando en todo el país en el tema de la política pública transversal, ¿no? En mujer está bien metida en todos esos temas. Y a propósito del tema que me ocupo, que tiene que ver con migraciones, también el tema de temas transversales de sensibilización a funcionarios públicos sobre género, derechos humanos y movilidad y migración, ¿no? Pero fundamentalmente los dos primeros, género y derechos humanos.
Y estos temas no están alcanzando al mercado, pues, y creo que deben de tomar, son indicadores hoy por hoy internacionales que en alguna medida deben de impactar a todo el sector. Yo hablo por el que estamos hablando. Así que estos cursos de sensibilización creo que haría falta diseñar, porque ahorita, por ejemplo, quería ver cuántos hombres hay, ¿no? en este foro, ¿no? Y cuántos hubo el año pasado, ¿no? Aquí al principio se decía el club de, así como están, tú te vas a otro foro cañero y no es el club de la pequeña Lulu, es el club de Toby, ¿no? Bueno. Te digo, por hablar coloquialmente, ¿de acuerdo? Entonces, te vas a otros foros y es totalmente lo contrario. Vemos 2, 5, 4 mujeres y el resto son varones. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer. Si queremos llegar a la transversalidad de género al campo, pues se debe de empezar por donde se debe de empezar, que es ahí creo que por ahí vamos a tener la mesa, me parece, para poder puntualizar todo esto que señalas, Marta, que me parece muy puntual. Y creo que va a ser bien importante que en la mesa también por ahí sumen como estos puntos, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, en el caso de ustedes que ya tienen los registros, cómo hacer el vínculo, ¿no? Por eso uno de los puntos estratégicos que tiene que tener el sector es los vínculos con la academia, ¿no? Que puede permitir ir hacia abajo y tomar esos registros y este acompañamiento. Pero también me parece que el propio ATAM, las propias cámaras, o sea, los distintos eslabones creo que son como muy importantes, ¿no? En este aspecto. Y yo nada más le dejaría ahí como en la mesa, sobre todo la parte de la mirada de la infancia desde la perspectiva de las niñas, ¿no? Que también es un punto que no se ha abordado, no hemos podido dialogarlo, pero sobre todo mirando hacia otras latitudes, porque si uno le dice al pez qué es el agua y el pez siempre ha estado en el agua, pues obviamente va a ser muy difícil que entienda qué es el agua porque siempre ha estado en el agua, ¿no? Entonces creo que por eso siempre la mirada hacia lo que mejor, lo que también hay en otras latitudes en donde también se aprecia el campo de manera distinta y cómo se empoderan hacia las niñas desde, ¿por qué tan importante la primera infancia, ¿no? Ahí creo que es fundamental. Así que nada más quería preguntarle, yo me sumo a lo que Claudia menciona de si nosotras podemos trabajar, o sea, hay todo un movimiento en este sentido. Desde luego que desde COSUR podemos apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, doctora Marta. Continuaríamos con las preguntas para la doctora Mónica. Solamente un paréntesis. Excelente presentación. Sin líderes no hay seguidores, de parte de Marisol Lima. Es un buen inicio para lograr que esas líderes inciten esta gran tarea de equidad de género en un sector tan dominado por hombres y en algunos casos machistas que piensan que las mujeres solo deben estar en actividades del hogar. Y de parte del Químico Olivo, Mónica, felicidades por tu presentación, bien documentada y sustentada. Oigan, pues muchas gracias. ¿Quieren que les comparta la presentación por aquí o después, como ustedes me digan? Yo creo que después ATAM estará enviando a todos los participantes las presentaciones junto con las semblanzas de cada una de las ponentes. Mil gracias, Liz. Muchas gracias, doctora. Pues excelente su presentación. Yo sí tengo una pregunta. En este tema de el cuidado infantil, si se consideraría que es una barrera principal para la participación laboral de las mujeres y también si esto influye en la participación de la niñez en los trabajos a temprana edad. Que la mujer se incorpore al trabajo cañero y esto también conlleve que los niños pues tengan que participar de alguna forma en el trabajo. Totalmente, digo, es determinante, ¿no? Y ya hay varios estudios y varios aspectos que lo han tocado, ¿no? Por eso un poco esta parte de cuando se es niño, lo primero que se aprende es lo que se ve y se imita y se repite y aparte incluso, ¿no? O sea, si nos vamos con los psicólogos, ¿no? Y con todas estas escuelas nos dirían, por eso las heridas infantiles, pues sí, ¿no? O sea, porque independientemente, ojo, porque también las familias monoparentales y todos estos aspectos están cambiando. Antes era mamá, papá, ahora puede ser mamá, etcétera. Pero lo que como ser humano, de lo que le hemos entendido
a los psicólogos y de todas esas escuelas, siempre vamos a tener estas referencias de mamá y papá, independientemente del género, ¿ok? En el sentido más bien, independientemente del sexo, más bien quiero decir, si es hombre o es mujer, pero las referencias de mamá y papá van a ser lo más importante en la primera infancia, se esté físicamente o no se esté físicamente, porque hay alguien que juega ese papel o ese rol. Entonces, en ese sentido, nuestra primera referencia va a ser eso. Si alrededor de eso, pues hay todos estos factores de vulnerabilidad que se describen y que se identifican, pues eso va a ser muy natural para mí. Pero si en esa vulnerabilidad hay un oasis, hay una posibilidad en el que se les acerque otra forma distinta de ver y de apreciar esta forma de cómo incorporarse laboralmente, ahí va a cambiar todo. Por eso es tan importante no echar de en vano por qué fue que hay un trabajo, por qué es que se codificó, por qué es que se legalizó y se prohibió que los niños, sobre todo en la primera infancia, trabajen. Y sobre todo también porque hay trabajos peligrosos, ¿no? Y recordar que el sector cañero en eso había avanzado, que no vaya a echar pasos atrás porque con la nueva reforma que se hizo, bueno, pues puede haber muchas interpretaciones. No hay que dar pasos atrás, por el contrario, ¿no? Y además, independientemente de que nos presionen acá los acuerdos comerciales, lo más importante es ver cómo está nuestro campo y cómo está nuestro campo proveedor, hasta dónde hemos podido avanzar. Y creo que ahí bien importante lo que puede hacer todavía el ingenio en términos de su responsabilidad social ampliada, ¿no? Insisto, no se trata de sustituir al Estado, pero sí se trata de ser ingeniosos y de ser de una manera distinta, no solamente por el tema del acuerdo comercial. Hay algo más fuerte que nos está carcomiendo y nos está extinguiendo como sociedad, y es la violencia, y es el narco, ¿no? Entonces, digamos, lo saben, ¿no? En el campo. El mayor enemigo pues está ahí, ¿no? En la delincuencia. Entonces, ¿cómo queremos que la infancia recuerde el campo cañero, ¿no? Es un poco por ahí, me parece que se puede explotar. Y ya si quieren, en otro momento nos echamos de los pasos, porque sí se pueden, o sea, hay casos que hay ingenios que le han apostado a esto de la responsabilidad social y que han hecho hasta apoyos de escuelas y que han hecho varias cosas. Hay hasta ya distintivos, en otras latitudes hay hasta distintivos de propios municipios, ¿no? O sea, lo que yo les digo es que esto, más que esperar que nacionalmente, local es donde se puede avanzar más, ¿no? Porque si esperamos que todo México va a avanzar, no, México, somos muchos Méxicos. Entonces, pero localmente creo que ahí los ingenios, por eso es tan poderoso el sector, por el impacto que tiene. Así que 1000 gracias. Muchas gracias, doctora. Pues excelente presentación, y todos los comentarios nos han quedado muy claras sus consideraciones. Pues ya daríamos espacio para el receso, para que puedan ir a estirar las piernas, prepararse un café, darse un poquito de tiempo, y regresaríamos a las 11:10 en punto para continuar con la presentación de la doctora Katia. Eso, va la Katia. Más, amiga, un abrazo. Bueno, ahorita nos vemos. Sí, un abrazo, y qué bueno que están los que tienen que estar ya de próximo. Gracias, Liz. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, Mónica.